Está muy relacionado a la Mishnah que dijimos La anteriormente. 8, sí. Estamos en la 8, sí. La 8 es corta. Sí. Pero Uno nueve es no nueve. debe decir, no tengo que decir, estoy estudiando, estoy leyendo. Sí, aquí es solamente una pregunta, ¿no? Porque está relacionado a lo que dijimos la semana pasada Sí. con respecto a la Mishnah Marbe Torah, Marbe Haim. Recuerda que dijimos que una persona que agrega, que aumenta la Torah, aumenta la vida, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta, ¿qué significa esa Mishnah? Entonces, lo que dice la Mishnah, Imlamadat Torah Arbe, Atahzik Tovar Atzmecha, que le kaj notzarta. Entonces, tenía que decir, aquí falta supuestamente una parte, ¿no? Porque dice, si tú estudiaste mucha Torah, y por eso adquiriste mucho conocimiento, y ahorita está una persona muy conocedora, entonces no te creas mucho, pero falta esta parte, ¿no dice esto. Bueno, Es solamente la mata Torah. de ello, que no sé Claro, Sí. es lo mismo. Es decir, que aquí- Porque pasa fue que usted... Sí, por eso, Claro. pero lo que dice Hillel, lo que dice Rabban Yohanan acá, perdón, él dice algo sencillo, porque él dice, obviamente, que una persona que estudia y piensa que es algo más de la cuenta, obvio, no estamos hablando sobre esto porque es muy básico. Aquí lo que estamos hablando es que cuando una persona estudia mucho, ¿no? Una persona que estudia Torah. Entonces aquí el estudio de la Torah puede generar dos cosas peligrosas. Es lo que dice aquí. Primero es Al tahzik tova la'atzmecha. Es decir, que él puede generar que una persona, el hecho que él está, es el orgullo, ¿no? Orgullo, Porque, sí, sí, que cree que él ya tiene que, es decir, el hecho que yo estudié mucho, Sí. me toca, que me respetan más de la cuenta. Entonces uno puede pensar que el hecho que él estudió Torah, Arbe, porque dice aquí la mata Torah Arbe, lo que estudia de Torah, mucha gente estudia Torah, pero yo estudié mucho, entonces adquirí mucho conocimiento, y si adquirí mucho conocimiento, entonces me toca lo que me toca. Dice aquí no, Al tahzik tova la'atzmecha. ¿Por qué? Que le kaj notzarta. No puedes decir esto porque tú fuiste creado para esto. ¿Qué significa que fuiste creado para esto? La única forma que uno puede llegar llamamos a expresar su personalidad o realizar su personalidad es por medio de esas dos cosas. Es decir, Dios nos dio la inteligencia y Dios nos dio también la parte material, es decir, la parte de emoción, todo eso, y uno por medio de la Torah logra de combinar entre los dos. Es el trabajo de uno, ¿no? Si el trabajo de nosotros, es decir, si recuerdo, si no olvido, es decir, creo que lo dijimos una vez. Es decir, si uno te pregunta mañana en la calle, ¿qué es judaísmo? Uno puede preguntarte, ¿qué es judaísmo? ¿Qué significa judaísmo? Ahorita, tú le vas a dar una clase ahorita de 3 horas. Ok, te va a explicar, entonces te va a preguntar qué significa una forma de vida. También el cristianismo es una forma de vida, supuestamente. Si cualquier religión es una forma de vida. Entonces, ¿qué hay en especial en el judaísmo? O sea, yo, por ejemplo, tenía aquí unos alumnos de un colegio que vino y yo tenía 10 minutos de hablar. 5 hablar y 5 preguntas. Entonces, ¿qué tú puedes decir 5 minutos sobre el judaísmo? Es difícil. ¿Qué le va a decir cuando una persona te pregunta qué significa judaísmo? Y lo dijimos una vez, ¿se recuerdan? Dijimos que el judaísmo es una sola cosa y es saber autocontrolarnos. Es el judaísmo. Todo el judaísmo es una sola palabra y es que nos enseña y nos entrena, llamamos así en la forma pero profunda, que nosotros tenemos que saber y poder controlarnos. ¿Qué significa controlarnos? Generalmente nosotros tenemos unos conflictos y uno tiene que saber cómo autocontrolarse. Okay. Como no vamos a hacer otra Mishnah, Pero Sí, que pero la me persona gusta se esto. desarrolla... pero yo quiero explicarlo bien. La persona se desarrolla por el estudio, se desarrolla por el... El estudio de la Torah nos ayuda, si uno estudia correctamente el estudio de la Torah nos ayuda de encontrar ese equilibrio de decir no a las cosas materiales o a las tentaciones. Le voy a dar un ejemplo, para que lo entendan. Seguramente ustedes conocen ese Midrash, un Midrash muy famoso, ¿ok? Y yo quiero que lo entendamos. Hay un Midrash, Midrash es una anécdota que es de la época, el Midrash otra vez es bastante largo, pero el Midrash generalmente es de los 2 primeros siglos, ¿ok? Generalmente, y después siguieron también los Emoraitas, después, ok, desde hasta el 4º siglo. Pero los Midrashim nos complementan un poquito lo que falta de la Torah.
¿Ok? Entonces hay algunos midrashim que hay que estudiarlos y analizarlos y ver cuál es la profundidad de ese midrash. Y aquí hay un midrash muy famoso que está hablando con respecto a Moshe Rabbeinu. ¿Por qué Moshe Rabbeinu se puso tartamudo? ¿Conocen ese midrash? ¿Conocen ese midrash del tartamudo? Hay un midrash que casualmente yo estoy dando clases sobre el concepto y una persona puede equivocar mucho con esto. ¿Qué significa? El midrash dice que el midrash dice que cuando Moshe Rabbeinu lo lanzaron al río, ¿no? Sí. Y después de lanzarlo al río, entonces la hermana Miriam fue a ver qué está pasando con él. Y cuando Miriam fue a ver qué está pasando con él, vio que una egipcia, que era la hija de Paró, encontró a Moshe y lo agarró. Entonces Miriam vino y le dijo, mire señora, si tú quieres yo conozco a la mamá para que le da pecho. Dijo, sí, no hay ningún problema. Ella sabía que es judío, obviamente, la Torah lo dice. Y cuando no me interesa que escuchen, es muy importante. Te digo que habían dos cosas que podías... Entonces dijimos que uno es es el orgullo. Y el segundo, el orgullo de que sabe mucho más que los demás y se vuelve... que exige algo de los demás, ¿no? Y también el otro error es algo que exige de ti mismo. ¿Qué significa? Dice, mire, yo soy la persona, y ese llega, que se llama al autoengaño. ¿Qué significa? Cuando una persona estudia Torah mucho, dice, mire, yo estudio mucho, entonces cree no solamente delante de los ojos de los demás, sino también delante de los ojos de él. ¿Es que se exige más? No, al revés. Cuando uno se llega a un autoengaño a sí mismo y dice, mira, ya estudié mucho, entonces ya estoy bastante perfecto. Y ese no logra que él vea los defectos de él. Es decir, está cegando sus ojos. Esos son dos de los venenos de ¿Okay? la Torah, entonces. Sí. Ok, entonces vamos a volver ahorita al relato. Aunque no dijimos otra cosa. Entonces, cuando ya la hija de Paró agarró a Moshe Rabbeinu, lo llevó, entonces, perdón, la mamá de Moshe lo amamantó durante 2 años. Después de 2 años, ya que terminó de amamantar, entregaron a Moshe a la hija de Paró. ¿Ok? Y en ese momento, el versículo dice que Moshe Rabbeinu creció y la hija de Paró lo adoptó como un hijo. Se dice. Y sobre eso dice el Midrash. Entonces, pasando de eso, dice el Midrash algo interesante, que no se puede entenderlo literalmente. Pero vamos a ver, es un mensaje yo pienso, muy importante. Entonces, los niños o las personas que cuentan este Midrash, y va a relatar el Midrash, pero mucha gente lo cree que fue literalmente, pero no es así. El Midrash dice, eso, que le quedó la lengua, ¿con esto? Entonces Paró agarró a su nieto, entre comillas, adoptado, y empezó a jugar con él. El niño empezó a jalarle la corona. Entonces le dijeron, mire, ese niño está muy vivo. Sí. Entonces se va a hacer el salvador de Israel seguramente, porque todo el mundo sabe que es judío. Entonces le dijeron, no, vamos a hacerle una prueba. Y le traemos 2 platos. Un plato con corona y oro y otro plato con brasa. Sí. Si él agarra de la brasa, está bien. Si él agarra del oro, entonces él es el salvador y lo matamos. Okay, dice el Midrash que el hijo, Moshe, quería agarrar del oro, y vino el ángel Gabriel y lo empujó a su mano y agarró de la brasa, y por eso se puso tartamudo. Okay, ese dice el Midrash. Pero hay que entender que aquí hay muchas preguntas si una persona quiere entenderlo literalmente, porque primera pregunta, ¿acaso un niño de 2 años va a agarrar brasa? Ningún niño de 2 años va a agarrar brasa. ¿Cuál es el primer pensamiento de Paró que va a agarrar brasa? Solamente un loco va a agarrar brasa. El segundo, si uno agarra brasa y lo pone en la lengua y se quema, no va a tragarla, ¿no? Obviamente. Entonces ese no va a poner la persona, ese no va a ponerse en un tartamudo. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Midrash? Es que el Midrash quiere darnos una explicación, hasta Moshe Rabbeinu, más y más nosotros, y vamos a ver que está relacionado a lo que estamos hablando. Porque nosotros dijimos que el judaísmo que es encontrar ese equilibrio, ¿no? De lograr, de controlar las tentaciones. ¿Cuál fue el problema de Moshe?
Moshe Rabbeinu es tartamudo. ¿Qué significa? Tartamudo no físicamente, sino tartamudo que él no puede dirigirse al pueblo de Israel. Posteriormente vamos a ver que Dios está, otra vez vemos el fuego, donde está la zarza ardiente, otra vez fuego, que Dios se revela a Moshe por medio del fuego y le dice, mire, yo quiero que tú vas a salvar al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y Moshe Rabbeinu empieza a dudar y dice, no, yo no quiero ir. Y la pregunta, ¿qué significa que Moshe Rabbeinu está dudando? Y aquí el Midrash quiere explicarnos cuál fue el conflicto que vivía Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vivía como un egipcio, pero sabiendo que es judío. Moshe Rabbeinu, ¿qué significa? Moshe Rabbeinu tenía una tentación del oro, de la corona, del reinado, del palacio, pero de otro lado tenía otro plato, que es el plato de la brasa, del fuego, de la eliminación, de la exterminación, del sufrimiento del pueblo de Israel. Y el conflicto de Moshe Rabbeinu era, ¿qué hago yo? Claro. ¿Vuelvo a mis hijos, a mis hermanos, perdón? ¿O agarro el otro plato? Y el Midrash quiere explicarnos por qué, cuál es la fuente que causó a Moshe Rabbeinu de ser tartamudo. Es decir, aquí lo que paró dijo, yo quiero que ese niño va a querer ser rey. Pero verdaderamente desde el punto de vista de Dios, si Moshe Rabbeinu hubiera elegido la brasa, es la mejor la mejor elección que podía hacer Moshe Rabbeinu. Pero Moshe Rabbeinu muestra que aunque es Moshe y él sabe quién es él, pero desde el momento que entró al palacio, él tiene ese conflicto. O sea, la duda que todo el mundo tiene. Exactamente. Que Es seguir la Torah o seguir la tentación. Lo fácil o lo ¿Y por eso quedó tartamudo? Y entonces cuando tartamudo es decir, cuando usted no sabe cómo decidir, entonces usted está tartamudo. Porque no sabe cómo decir. Cuando usted sabe lo que quiere, es firme y dice las cosas como son. Pero cuando uno no sabe, empieza se llama tartamudo. Aquí Moshe Rabbeinu estaba... O sea que hasta él tuvo ese... Hasta él tenía, y no solamente esto, él tenía la inclinación de ir al oro, de quedarse como un príncipe. Pero vino el ángel y le dijo, Moshe, tú eres judío. No hay nada que hacer, agarra la brasa. Y cuando agarró la brasa salió. Pero después está escrito en la Torah que cuando él creció y vio a sus hermanos, se intervino porque entendió que tiene que desconectarse de ese reinado. Y cuando fue a Midian, escapó, y en ese momento vio la zarza ardiente. En ese momento Moshe Rabbeinu todavía tenía la duda, ¿qué hacemos? Pero allá vio que ese fuego no consume esa zarza. Moshe Rabbeinu pensaba, el plato de brasa consume al pueblo de Israel, entonces ¿para qué voy para allá si todo el mundo va a morir en todo modo? Mejor que me quedo. Se manifestó por el fuego con Cuando él. Moshe Rabbeinu se manifestó por medio del fuego, le dijo, mire, existe fuego en el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no se consume. No se consume. Es decir, ese Midrash, hay mucho que hablar sobre el Midrash, pero la idea del Midrash nos enseña esas tentaciones que nosotros tenemos. Y uno tiene la tentación del oro, pero tiene, llamamos entre comillas, el fregado del judaísmo, que dice no se puede, es la brasa. Y ahorita es el conflicto interno que cada uno tiene. Hay momentos que se puede causar a uno de ser tartamudo, y hay momentos que uno escoge la brasa, hay momentos que uno se equivoca y agarra el oro, pero es la tentación que uno tiene. Y ese a nivel de cualquier, es decir, nivel de padre, nivel de esposa, nivel de hijo, nivel de comunitario, nivel de presidente, nivel de cualquier cargo que uno está tomando, es la forma. Yo le di un ejemplo que siempre, como me dijo un muchacho que le hicieron la pregunta en el colegio, y le dijeron, ¿qué tú sientes más, colombiano o judío? 67% o más contestaron colombiano. Ahorita, es la que contestó el muchacho. Ahorita me dijeron, sí, pero eso no contradice ser colombiano o ser judío. No hay ninguna contradicción. Entonces yo le dije, yo le voy a dar un ejemplo. Cuando vivía en Caracas, había todo el problema que entraron a la sinagoga, ¿se recuerdan? Cuando entraron a la sinagoga. Entonces, la comunidad judía fue y se reunió, no sé si con Chávez, no sé con quién, y anteriormente que votaron el embajador y cerraron la embajada. Y cuando vino la comunidad dijo, mire, nosotros aquí somos judíos, aquí tenemos 20,000 personas, necesitamos esa. Entonces él le dijo una frase muy interesante, le dijo, yo no tengo nada, y no tengo nada contra de los judíos. Yo solamente tengo algo contra del Estado de Israel. Y el trabajo que él trató de hacer, convertirnos primero venezolanos y antes judíos. Y después, judíos identificados con Israel.
Si nosotros hubiéramos contestado, sí, entonces no hay ningún problema, nosotros somos judíos, podemos vivir aquí tranquilamente, logró él que nosotros elegimos el oro y agotamos la brasa. Bueno, ¿y qué va a decir? Pero cuando nosotros agarramos la brasa y dijimos, no, nosotros somos una comunidad ligada totalmente al Estado de Israel, y si tú estás contra el Estado de Israel, contra de nosotros también. Entonces, aunque yo ahorita vivo en la brasa y pasa que me quemo, pero es la verdad. Y es el conflicto que uno tiene en la vida. Entonces ahorita podemos entender la Mishnah. Entonces cuando Rabbi Yohanan Zakkai que ben Milel Shammai Omer in lamata Torah rabea tahzik tova le'atzmecha que lekach notzarta, ¿qué significa? Cuando uno estudia la Torah correctamente para poder llegar a ese equilibrio, ese no le genera ni una búsqueda de honores y orgullo, y tampoco le genera una autoestima falsa sobre él para tapar y cubrir sus defectos que él tiene. Al contrario, ¿Por qué? debería ser la persona más humilde. Cuando una persona utiliza la Torah correctamente, entonces en ese caso una persona llega a ese equilibrio. El equilibrio es el función de la Torah, que no entendemos. genera honores ni prestigio y que era lo otro y no genera una... Yo digo autoestima falsa. Sí, de reconocimiento, Es de el que uno honores, piensa que- porque se cree que sabe más. No, es uno de honores. El segundo es de cuando uno entiende autoestima falsa, es decir, que yo digo que yo pienso que soy algo y no soy. Es el problema principal que nosotros tenemos hoy en día. Como digo, que pienso que soy algo que no soy. Claro, porque nosotros cuando uno también, estudia Torah eso mucho, nos por engaña ejemplo, uno estudia Torah mucho, ¿no? Entonces, si estamos hablando de Ya estudio no veo Torah, los defectos. entonces Ya sé mucho y no veo yo mis sé propios mucho, defectos. yo soy, ya me toca ese cargo, ya me toca ese título, ya me toca ese honores, ya me toca esto, y lamentablemente no. Pero el problema, como yo estudié mucho, automáticamente me toca. Sí, Me merece. sí, pero no es por medio de lo demás. Yo lo divido aquí en dos formas, no sé si me explico bien. Un defecto, cuando uno se cree más de la cuenta, puede generar dos problemas. Uno es lo que él exige de la sociedad y el otro lo que él piensa sobre sí mismo, sin nada que ver con la sociedad. Son dos cosas diferentes. Es decir, cuando yo soy orgulloso y exijo que me dan siempre la primera fila y siempre reservado y siempre esto y siempre el otro, es algo que exijo de la sociedad, porque como yo estudié mucho, tengo que respetarme. Y el otro es con uno mismo, porque uno dice hasta que engaña a sí mismo y dice, si yo estudié tanto, entonces yo sé tanto, aunque no sé. Entonces si yo sé, entonces esos defectos que supuestamente tengo, no lo tengo. Y llega un problema que lamentablemente... Ese sí, yo lo llamo así autoestima falsa, es decir, que yo reconozco algo que no es, que no tengo, es falso dentro de mí. Es un problema muy grave hoy en día en la comunidad, en la sociedad, perdón, en cualquier lado y cualquier profesión. Pero imagínense, dentro de la religión judía es lo más peligroso que hay. Eso le iba a decir yo, que normalmente la gente o el ser humano tiende a ser muy exigente con los demás y muy laxo consigo mismo. Pero ese es un autoengaño también. Sí, claro. Porque si él es exigente consigo mismo y también con los demás está muy bien. Sí. Pero si es exigente con los demás y con él no, es decir, él es exigente con los demás para tapar sus defectos. Y es muy peligroso. Sí, pero eso ¿Por qué? también Porque sabía. todos sus defectos él lo va a hacer sufrir a los demás. Ahorita, ¿qué se hace sufrir? O por medio de la parte espiritual, la parte material, no importa ahorita, pero la idea es esto, ¿ok? Ok, yo sé que ustedes tienen afán. Ok, la Mishnah que viene es muy buena también.